En el año 2004 salió una película que cambió el cómo se consumía el cine de superhéroes, película que hizo que Warner Bros. Depositara toda su confianza en la visión de un cineasta que podía dar un enfoque diferente al género gracias a que esta película demostró que sí se podía hacer algo diferente con un tono más serio y que fuera rentable. Obviamente me refiero a Spider-Man 2 de Sam Raimi. Sony y Sam Raimi trabajaron en Spider-Man 2 con un presupuesto de $200 millones, recaudando casi 800 millones. Y no solo eso, también la película fue reconocida con un premio Oscar a mejores efectos visuales. La película fue un completo éxito, no solo en cuestión económica, sino también en críticas, siendo alabada tanto por la crítica y el público por alejarse mucho del tono fantasioso establecido por Raimi en la primera película y ofrecer una historia más seria, conmovedora y concisa en lo que ofrece. El estudio apostó enseguida por una tercera parte, pero ahora, sabiendo que el personaje de Spider-Man era sinónimo de éxito, harían de esta tercera parte algo más grande, más personajes, más trajes, más marketing, más publicidad, más juguetes, más mercancía, más de todo, porque al fin y al cabo Spider-Man es rentable. O eso creían. La película no solo no alcanzó la meta establecida de Sony de los $1.000 millones, sino que también costó 50 millones más que la película anterior, aunque según fuentes, debido a la gran campaña de marketing que tuvo la película, el presupuesto pudo haber alcanzado hasta los $350 millones. No solo eso, fue destrozada por la crítica y los fans, que incluso la tacharon como la peor película de Spider-Man. Aún así, Sony dio luz verde para una cuarta entrega porque estaba seguro que Spider-Man podría llegar a los $1.000 millones, pero lo que no sabía el estudio es que esta ambición terminaría matando esta saga. En el año 2008 surgieron rumores de que Sony estaba teniendo problemas con varios del elenco. Tobey Maguire, durante el rodaje de la segunda película, ya había desatado rumores de que fingió una lesión en su espalda con tal de que el estudio le subiera el sueldo, cosa que se refutó al mostrarse los datos oficiales de la cinta, en donde se dijo que Maguire ganó más de $17 millones, comparables a los 4 que cobró en la primera película. Sony, para esta cuarta entrega, pensaba en sustituirlo porque el salario que se le daría sería algo mucho más grande que lo que cobró en la tercera película. En esta cuarta película ganaría $50 millones. Kristen Dunst, por otro lado, también desató rumores de que quería aplicar la misma táctica, ya que se había alejado de los medios por varios meses con tal de que Sony la buscara desesperadamente para regresar a la cuarta entrega, cosa que después fue desmentida, ya que se confirmó que ingresó a un centro de rehabilitación porque estaba pasando por depresión. Ese mismo año, Deadline sacó un artículo informando que Sony buscaba filmar ya no solo una cuarta entrega, sino hasta una quinta al mismo tiempo, y ahí se confirmarían parte de los rumores de Tobey Maguire, pues Amy Pascal, copresidenta de Sony Pictures, estaba discutiendo posibles reemplazos del protagonista porque Maguire se resistía a llegar a un acuerdo de salario. El ambiente ya se estaba empezando a poner tenso, pero aún así Sony confirmó el lanzamiento de esta cuarta película para mayo del año 2011, trayendo de regreso a todo el cast original. Todo parecía estar bien, pero no. El 5 de enero del año 2010 salió otro artículo informando que oficialmente Spider-Man 4 no tenía fecha de inicio de rodaje por problemas de guión y que muy probablemente no esté lista para el mes de mayo de 2011. En ese mismo artículo se decía que fuentes confiables decían que Sony tenía planes ya hechos en caso de que esta película no llegase a concretarse, planes que involucraban hacer un reboot de toda la saga. En ese mismo artículo se dijo que Raimi estaba teniendo problemas con el guión, que incluso él mismo le dijo a Sony que estaba odiando la película. Pocos días después, el 11 de enero del año 2010, Sony anunció exactamente un reinicio de la saga, nuevos personajes, nuevos actores, un nuevo director y una nueva película que ya no sería Spider-Man 4. Poco tiempo después salió a la luz que Sam Raimi simplemente no encontró el cómo hacer la película, el guión estaba mal, no lo convencía, no encontraba el cómo poder sacar adelante la película, así que prefirió simplemente alejarse de ella. Se comunicó con Amy Pascal y le dijo: no quiero hacer una película que no sea tan buena, así que creo que no deberíamos hacer esta película. Continúen con su reinicio que de todos modos ya estaban planeando. Se dice que justo Amy Pascal solo llamó por teléfono a Tobey Maguire y le dijo: gracias por todo, pero ya no haremos la película. Básicamente Spider-Man 3 fue lo que condenó la saga. Si bien no le fue mal en taquilla, la ambición del estudio de hacer algo solamente por no perder los derechos del personaje y la ambición de vender algo mucho más grande terminó condenando el futuro de todo esto, algo que el propio Sam Raimi dijo tiempo después. I think that was the thinking going into it. And I think that's what doomed us. I should have just stuck with the characters and the relationships and progressed them to the next step and not tried to top the bar
I think that was my mistake. 6 meses después, en julio del año 2010, Sony anunció lo que sería el futuro de la franquicia de Spider-Man, una nueva película bajo la visión de un cineasta que apenas iba comenzando en la pantalla grande y un actor que también apenas iba en auge su carrera. So, yeah, me too. Without further ado, meet your new Spider-Man, Andrew Garfield. Sony, más que preocuparse, decidió empezar de cero porque así mantendrían los derechos cinematográficos de Spider-Man, debido a que los derechos establecen que Sony tiene que estrenar una película del arácnido no en un mayor tiempo de 5 años con 9 meses. Por ejemplo, si Spider-Man 3 se estrenó en mayo de 2007, tendrían que estrenar otra antes de febrero del año 2013 y pues eso fue lo que hizo. Sony anunció una nueva película de Spider-Man, un reboot de la franquicia que estaría dirigido por Mark Webb, quien había debutado en la pantalla grande con la película 500 días con ella, la cual fue elogiada por la química que tenían los actores Joseph Gordon y Zooey Deschanel. Para el actor principal se eligió Andrew Garfield, quien desde los 9 años había estudiado teatro y a los 24 años debutó en la pantalla grande con Lions for Lambs. Ese mismo año ganó el premio BAFTA al mejor actor de televisión por su actuación en la película para televisión Boy A. Eso fue lo que lo hizo conseguir más papeles, siendo el más destacado el de Eduardo Saverin en The Social Network. Pero desde los 3 años era gran fan del personaje de Spider-Man. Incluso mencionó que a los 19 años fue a ver Spider-Man 1 de Sam Raimi y salió fascinado con lo que acababa de ver. Por este personaje es que Andrew se volvió actor con el sueño de algún día interpretarlo. Pero nunca imaginó que solamente esta escena de The Social Network, por esta escena, fue considerado para el reboot que estaba haciendo Sony, llevándose el papel por encima de actores como Aaron Taylor Johnson. El villano sería Lizard, que fue reutilizado del aparente guión perdido de Spider-Man 4 de Sam Raimi. El interés amoroso de Peter no sería MJ, sino Gwen Stacy, siendo interpretada por Emma Stone, quien a diferencia de Andrew, ella debutó en el cine desde los 19 años. Esta nueva visión estaría inspirada de los cómics Ultimate del personaje de Spider-Man, se eligió el nombre The Amazing Spider-Man y comenzó el viaje, pero con un imprevisto que después se volvería a repetir. Andrew Garfield dijo que cuando él llegó ni siquiera estaba concluido el guión y que eso lo hizo entrar en un estrés muy grande, ya que nunca había trabajado así, en que la película tenga una fecha establecida y que aún no esté terminada. And I realized that there was a different set of priorities that were happening in that kind of film. You know, they have a release date before they have a script. Yes. And what reality is this? Fuera de eso, no hubo otro problema. La película, pese a contar el mismo origen, fue realizada con un tono más serio y menos fantasioso que el que tenía la primera película del Spider-Man de Sam Raimi. The Amazing Spider-Man se estrenó en el año 2012 y todo salió bien. Con un presupuesto de $230 millones, recaudó más de 750 millones. Las críticas se dividieron en cuanto a ese estilo realista que quería mostrar la película, pero en general, Andrew recibió todo el cariño tanto de la crítica como de los fans, dando por buena tanto su interpretación, su actuación, como su relación con el personaje de Gwen. Pero todo esto solo era la punta de la ambición de Sony. En ese mismo año, 2012, Marvel Studios hizo algo que hasta día de hoy es increíble. Hizo historia. Logró hacer un universo cinematográfico que, además de coexistir en el mismo universo, que eso nunca se había visto antes en otra película de superhéroes, lo estaban intentando hacer, pero por ciertos motivos no lo concretaban. Además, era rentable en cuanto a recaudación. Y si nos ponemos exigentes, las películas de esa fase son superiores en cuanto a calidad a las que tenemos hoy en día. Sony, al ver el éxito que tuvo Marvel, pues quería lo mismo. Y viendo que The Amazing Spider-Man no estuvo nada mal, otra vez creyeron que el personaje era sinónimo de éxito y recaudación, y con la confianza que tenían en la primera película, pues trajo de vuelta todo el equipo original, pero ahora se fueron mucho más arriba. El plan de Sony era hacer un universo cinematográfico con toda la franquicia de Spider-Man. No por nada la segunda película la atascaron de personajes: el futuro buitre, Felicia, Harry, Mary Jane, Electro, Rhino, Duende Verde, Norman, el Venom descartado, los 6 siniestros, todo para hacer crecer a este universo. En esta segunda película ahora se tuvo a 3 villanos: Electro, el Duende Verde y Rhino. Mark Webb
seguía manteniendo ese tono oscuro, pero a la vez ya uno más ligero, teniendo más comedia que la primera película. Esto lo vemos con un Peter y Spider-Man quienes son mucho más cómicos que en la primera película, pero aún así, el director sabía cuándo podía utilizar ese tono serio y oscuro. Esto lo destaca mucho en la muerte de Gwen. El plan de Sony era muy simple. Buscaban que The Amazing Spider-Man 2 fuera un éxito con una recaudación de $1.000 millones. Gracias a eso, podrían expandir el universo que estaban planeando. Harían un spin-off de los 6 siniestros para que se enfrentaran a Spider-Man en una futura película. En el año 2013, un año antes del estreno de la segunda, anunciaron que ya tenían planeada una tercera y una cuarta película. La tercera se estrenaría en junio del año 2016 y la cuarta en mayo de 2018. También habría spin-offs de personajes como Felicia convirtiéndose en Black Cat, Venom, que incluso tiene una escena eliminada en esta segunda película, habría una película de Spider-Woman e inclusive un spin-off de Morbius. Todo esto dentro del universo del Spider-Man de Andrew Garfield. Claro, nunca llegó eso. The Amazing Spider-Man 2 fue estrenada en el año 2014 y no solo no alcanzó la meta de Sony, sino que ni siquiera superó la recaudación de la primera película. Con un presupuesto de $240 millones, recaudó 712 millones, menos que la primera e incluso menos que cualquier otra película de Spider-Man. Esto hizo que el plan de Sony se fuera a la basura. Dirás, bueno, al menos Andrew también fue elogiado en esta segunda película. Pues no. Andrew dijo que había puesto toda su alma en interpretar al personaje en la primera película, pero en esta segunda se dio cuenta que al personaje ni siquiera lo interpretaba él, ni siquiera lo dirigía el director, sino el estudio. En la primera película dijo que no le interesó el dinero que cobró, pues su sueño siempre fue interpretar al personaje. El actor cobró solo $500,000, a diferencia del sueldo de $4 millones que tuvo Maguire en Spider-Man 1, y además aceptó interpretar esta versión de Peter Parker con la cual él desde un principio no estaba de acuerdo, pues decía que así no era Peter. Pero lo hizo y pues tuvo buenas críticas en cuanto a su actuación, pero en la segunda película lo destrozaron a más no poder. You don't understand, like, people are gonna think that this is my fault. People are gonna think that I created this. I mean, you know, that's the reality, that's where we are, that's where my life is, and I have to live with it. Dijo que el rodaje de The Amazing Spider-Man 2 fue una de las peores experiencias de su vida, pues al igual que en la primera película, todavía no estaba terminado el guión cuando comenzaron a grabar. Eso lo hizo entrar en un estrés tan grande, ya que estaban reescribiendo la película siempre que concluían de grabar alguna escena. And then, so yeah, it was really, I didn't sleep during well, I mean, I not literally, I would have died because there was lots of this, lots of rewriting the night before, and things that weren't, because there were so many different writers, and this was my first experience having to rewrite things in order just to create some logic in terms of the character's journey. Mark Webb is a wonderful filmmaker and a wonderful man. We were scrambling. Because he had come from 500 Days of Summer. Yeah. He had never done something of this scale before. No. Y pues todo eso le hizo darse cuenta que su sueño por el cual se volvió actor, que su fanatismo por este personaje, no lo hizo firmar para interpretarlo, sino para servirle al estudio. Y eso fue lo que le destrozó el corazón. That's something that happened with that experience for me, where it was story and character were actually not top of the priority list ultimately. Got it. Yeah. And maybe I found that really tricky. I signed up to serve the story and to serve this incredible character that I've been dressing as since I was 3. Yeah. And then it gets compromised and it breaks my heart. En ese mismo año, 2014, Sony fue hackeado masivamente y salieron a la luz correos en donde Sony negociaba con Marvel Studios para incorporar al personaje al universo cinematográfico de Marvel. Esto dejaba en la nada a la saga de The Amazing Spider-Man, pero también por todo lo anterior dicho de Andrew Garfield, en donde daba declaraciones culpando al estudio de cómo terminó la segunda película, faltó una presentación importante de Sony en donde se iba a anunciar la tercera película de Spider-Man. Esto según fuentes porque Andrew se había reunido con Sony tiempo antes para comentar el futuro del arácnido, y al estar en desacuerdo con todo lo que querían hacer de Spider-Man, por respeto al personaje y a los fans, se alejó del proyecto, ya que según decía que eso no era digno de Spider-Man. Y pues debido a eso incrementaron más los problemas de Andrew con Sony. Desde noviembre a diciembre del año 2014, poco a poco salían correos de Sony y Marvel Studios en donde se planeaba el cómo iban a incorporar a Spider-Man en el UCM.
Amy Pascal, copresidenta de Sony, buscaba la posibilidad de que el Spider-Man de Andrew fuera el que se uniera al UCM, pero Kevin Feige le dijo: no. Necesitamos algo fresco y fuera de la polémica, porque Andrew en ese entonces se encontraba literalmente tachado de Spider-Man debido a las críticas de la segunda película. Así pues, en el año 2015, Sony anunció otro reinicio. Ahora en compañía con Marvel Studios harían un reinicio de Spider-Man, pero ahora situado ya dentro del universo de Marvel. Una nueva película del arácnido sería lanzada en julio de 2017 y Sony estaría cediendo un poco de control creativo y un 5% de las ganancias a Marvel en futuras películas de Spider-Man. Mientras en compañía con Marvel hacían un nuevo Spider-Man, Sony sacaba sus películas para no perder los derechos de Spider-Man. Venom, un nuevo Spider-Man, pero ya no Peter Parker, Morbius, y comenzaba la realización de otras películas de la franquicia del arácnido. Por otro lado, Mark Webb no le quedó más que aceptar lo ocurrido y dijo que disfrutó mucho de hacer las películas de Spider-Man. Emma Stone ganó un premio Oscar a Mejor Actriz por La La Land y su carrera siguió cuesta arriba. Andrew Garfield se siguió dedicando a lo que le encantaba, películas más artísticas y menos blockbusters, siendo nominado en el año 2016 al premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Hasta el Último Hombre. Es mucho más complejo el solo decir que para el estudio la saga fue un fracaso, pues hay más productores, inversionistas y CEOs de la empresa que toman las decisiones. Se dice que inversionistas de Japón presionaron a los directivos de Sony para aliarse con Marvel Studios y así tener más éxito con Spider-Man, y pues parece que funcionó, ya que la saga de Holland es la más exitosa del personaje, recaudando hasta la fecha casi $4,000 millones. Muchos me dijeron en los comentarios de este video por qué digo que las películas de DC fueron un fracaso, pero no, yo no lo dije. Warner dijo eso porque los estudios siempre establecen una meta de recaudación, porque gracias a ese dinero pueden hacer más películas, no solo de esa saga, sino de otras tantas películas que producen, pero si no llegan a esa meta, pues ya no hay películas. Especially with those films, where the priorities are different, and you know, there's more money in the publicity tour than there is on the screen in certain regards, and that's, I mean, it's a business, right? It's an economy, and they have to be able to make money to keep making films. Pero lo cierto es que, al igual que lo que pasó con la saga de Spider-Man de Tobey, en donde la ambición del estudio en vender más fue lo que terminó matando a la saga, aquí se volvió a repetir la historia con el estudio queriendo vender toda una franquicia en un universo con una sola película, que incluso hoy en día ese universo no tiene ni pies ni cabeza. Mientras que el actor protagónico, el cual era fan del personaje y aceptó interpretarlo sin importar qué, salió totalmente desilusionado por la falta administrativa de un rumbo y un plan fijo sobre su arácnido. No por nada el hombre dijo que le encantaría volver a interpretar al personaje, pero siempre y cuando Marvel Studios forme parte del control creativo y no solamente Sony. Al final, la saga de The Amazing Spider-Man fue la representación de la muerte de dos sagas.